Vamos a continuar con la exposición del Evangelio de Marcos y hoy vamos a hablar sobre el reino y la batalla contra el maligno o la atadura de Satanás. El texto sobre el cual vamos a estar trabajando es uno que ya se hizo un primer sermón, que es Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 30. Voy a volver a leerlo completo. Dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Esta primera parte ya la comentamos en el primer sermón, pero básicamente ante la actividad del Señor, siendo que sus familiares a ese momento no creían en él, estaban pensando que había alguna especie de trastorno o de locura en las acciones de Jesús. Ahora, esta sin duda es un tema grave, pues los familiares estaban pensando que las acciones de Jesús no eran efectivamente las acciones del Hijo de Dios, sino de alguien que estaba enfermo de la mente. Pero la acusación que tiene un mayor calibre es la siguiente que hacen los escribas. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Es decir, ya ellos no dicen que Jesús está loco, ellos dicen que Jesús es un instrumento de Satanás, un poseso, o por lo menos alguien que está siendo utilizado por Satanás, y que los milagros que hace son porque Satanás le da esa potestad. Llamándolos junto a él, Jesús les habla en parábolas. Y esto es un argumento de reducción al absurdo. Es decir, Jesús les dice: ¿tiene algún sentido que Satanás esté destruyendo su propio reino? ¿Tiene alguna lógica que Satanás esté luchando contra Satanás? Si eso fuera de esa manera, su propio reino no va a perdurar. ¿Y qué sentido tienen sus actuaciones? Porque si una casa está dividida contra sí mismo, tampoco va a permanecer. Entonces Jesús les contesta con este enigma, con una parábola. Dice: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Les pregunta. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Por su propia naturaleza va a derrumbarse. Dice: si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Es un paralelo, y note la estructura de reino y casa, en donde ambas se fundamentan en una autoridad. La autoridad del reino, el rey; la autoridad de la casa, el padre. En ambos escenarios hay una estructura que está supuesta, que el Estado, en esa época la monarquía, tenía cierta estructura, jerarquía, orden, y la introducción del desorden, pues evidentemente iba a dar al traste con el rey o con la casa respectivamente. De tal manera que él les dice: si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no podrá permanecer, sino que ha llegado su fin. Ahora, el tema es: el fin no ha llegado porque Satanás se esté autodestruyendo. El fin ha llegado porque ha llegado el reino de Dios, y ha llegado uno más fuerte que la actuación de Satanás. Y ese es el énfasis que vamos a ver hoy en el versículo 27, que explica: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. ¿Cuál es el hombre fuerte? Pues Satanás. ¿Cuál es la casa? La casa que ellos dicen que está dividida. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Es decir, la razón de la sentencia es la afirmación que hacen los escribas, tiene a Belzebú, está endemoniado. Y lo que el Señor dice es, esta blasfemia contra el Espíritu Santo, esta blasfemia contra la obra de Cristo, no tiene forma de que sea perdonada. Miren lo fuerte que es la consecuencia de proferir ese tipo de acusaciones. Ahora, ¿cómo entender lo que está aconteciendo aquí? El reino de Dios progresa mediante el desarrollo de los pactos en la historia, desde Abraham, Isaac, Jacob, el pacto con David, hasta que llegamos al cumplimiento de la promesa del nuevo pacto, donde el Hijo de Dios llega y reclama el reino que le ha pertenecido a él desde antes de la fundación del mundo, reino contra el cual Satanás se había levantado e iniciado una revuelta. El Evangelio de Marcos ha sido claro en decir quién es el verdadero rey. El rey ha llegado y su llegada debe proclamarse. Eso es lo que leemos en Marcos, cuando dice que fue enviado un mensajero delante de él, a saber, Juan el Bautista, y el rey tiene todo el poder. En Marcos 1:7 vemos cómo Juan, que es el anunciador del rey, preparad calzada, enderezad los caminos porque viene el rey, dice, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Anote la expresión, el más poderoso. El que puede entrar a la casa del hombre fuerte y atarlo. Luego, en el Evangelio nos ha dicho que ese rey fue ungido públicamente por Juan el Bautista. En un sermón anterior, ya de hace bastante tiempo, explicábamos que el bautismo de Jesús no es el bautismo para perdón de pecados, sino el ungir al rey para la misión que le ha sido encomendada. Por eso se da la particularidad de la teofanía divina o de la manifestación del Padre cuando él dice, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea en 1:10 y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Para resaltar, siempre se dice que de aquí en adelante el Espíritu descendía sobre él como paloma, y en los relatos que siguen dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, de tal manera que la acción de Jesús siempre estuvo acompañada también de la acción del Espíritu Santo. De tal manera que la blasfemia contra las acciones de Jesús se entienden también como una blasfemia contra el ministerio del Espíritu Santo. Y la voz del cielo es enfática en decir, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. La autoridad del rey entonces es proclamada. El Padre Celestial dice, he ahí a mi Hijo. ¿Recuerdan la expresión el Hijo usada en el Salmo 2 con relación al rey? Donde, que entre otras cosas es un texto que se utilizaba ya desde el Antiguo Testamento en la liturgia de entronización de los reyes. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El rey, una voz desde el cielo dice, he aquí mi Hijo, y el Salmo 2 dice, él
que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y después nos dice el Salmo: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículos del 4 al 7. Entonces, el rey llega, el rey nace, el rey es entronizado y comienza la primera batalla, la que ya vimos en Marcos 1 del 12 al 13. Enseguida el Espíritu, el mismo Espíritu que descendió sobre él en forma de paloma, lo impulsó a ir al desierto, y él estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. 40 días, recuerde la recepción de la ley, los 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. De tal manera que aquí vemos, por los restantes evangelios, la batalla no se describe en el evangelio de Marcos, pero Mateo sí nos da las tentaciones, lo que pasa en el desierto, cómo el Señor lo tienta. Marcos simplemente dice: el rey venció, punto. Eso es lo importante. Y después de eso los ángeles le sirven. Incluso las fieras, entre las fieras le sirven también. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Esto es una imagen de la restauración de la relación original entre el hombre y los animales que se da en el huerto del Edén, de tal manera que la presencia de Jesús vuelve a hacer visible lo que era en el reino una realidad, en la primera etapa del reino, que es el Edén. Ahora, la presencia de Jesús es reafirmada por la autoridad que transmiten las enseñanzas. Un ejemplo de esto es el día de reposo. Jesús entra en la sinagoga y comienza a enseñar en Marcos 1:21. Y dice que se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ven cómo Marcos ya va haciendo la antítesis o describiendo la versión que tienen los escribas? Dice, él enseña como alguien que tiene autoridad. Claro, porque tenía la autoridad. Era el rey. Era el ungido del Señor, el Mesías regido. Y no como los escribas. Entonces él venció y su autoridad se irá extendiendo progresivamente. El reino irá creciendo desde ser una pequeña semilla hasta convertirse en un gran árbol. En este contexto, siendo este el panorama, es que esos escribas se atreven a decir una blasfemia contra el rey del reino. Cuando uno pone el panorama así, se entiende la gravedad de lo que ellos estaban diciendo. La voz del Padre ha dicho: Él es mi hijo. Y estos se atreven a decir: Él es un demonio. Miren el contraste tan fuerte. Ya Marcos ha registrado la voz divina, la máxima autoridad entre todas, declara la identidad de Jesús, que es el tema del Evangelio de Marcos, porque Marcos siempre está en la pregunta: ¿quién es Él? Pero la respuesta ha sido dada por la máxima autoridad. Y la declaración de Marcos fue clara desde el principio del Evangelio de Jesucristo, de Jesús el Salvador, Cristo el Mesías. Y ese testimonio ya fue confirmado por Juan el Bautista. Él ha dicho. Y ahora, además de eso, además del testimonio de Juan, que es el Elías que había de venir, de tal manera que todos los profetas confluyen en Él es el Mesías esperado, el deseado de todas las naciones. Él ha llegado. En ese contexto es que aquellos que vienen, y note los contrastes con los que juega el texto, mientras una voz del cielo dice:
Una voz que viene del cielo dice, Él es mi Hijo. Aquellos que vienen de Jerusalén son los que dicen, Él es un endemoniado, un poseso. Entonces, en este contexto se ve la blasfemia contra el reino. Jesús tiene una autoridad y se hace el contraste tan fuerte con los escribas que no tienen esa autoridad y que incluso en las enseñanzas las mismas personas comenzaron a notarlo. Él tiene una autoridad que no se ve en los escribas y en los fariseos. Pero son estos los que más adelante van a decir que lo que se está extendiendo no es el reino de Dios, sino el reino de las tinieblas. Ellos proponen que Jesús realmente es un instrumento de Satanás. En Jesús el reino ha venido. Esa es la declaración del Evangelio de Marcos. Marcos 1:15 ya ha dicho, el tiempo se ha cumplido. Decía, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Se ha acercado en quién? Se ha acercado en el Rey del reino, en el mismo Hijo de Dios. ¿Y eso a qué llama? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero por supuesto que ese reino tiene señales visibles. Y esas señales visibles son precisamente los milagros. Esos milagros son la expresión del poder y la soberanía del Rey Jesús, que van destruyendo progresivamente la rebelión de Satanás y el reino rebelde que se ha levantado por el verdadero y legítimo Rey de todo. Después de la victoria en el desierto, vemos cómo el reino va avanzando y purifica la sinagoga de la presencia del demonio. ¿Recuerdan Marcos 1:23 al 25? En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Y mire la pregunta que hacen los demonios, porque es interesante que la cuestión está en boca de los demonios. ¿Has venido a destruirnos? ¿Qué implicaciones tiene la pregunta? Entendían ellos que había una venida. Entendían ellos que había una venida en la cual ellos iban a ser destruidos. Y hay una declaración de identidad. El demonio dice, yo sé quién eres tú. Nosotros sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Miren el contraste tan grande. Un ser espiritual inmundo dice, tú eres un ser santo. Nosotros sabemos quién eres tú. El demonio declara la santidad de Jesús. La religiosidad farisea dice, Él es un espíritu inmundo. Miren el contraste. El demonio dice una cosa que increíblemente es la verdad, la realidad. Jesús es el Santo Hijo de Dios. Pero los religiosos, los que supuestamente deberían tener el claro discernimiento de la profecía, del reino, de la progresión, de todo, terminan diciendo incluso algo que el mismo demonio había dicho con verdad. Tú eres el Santo Hijo de Dios. Pero ellos dicen, no, Él es otro endemoniado. Y siendo que el relato está antes, que de seguro ya debió haber sido conocido el incidente, no tiene ningún sentido que el demonio haya sido expulsado por el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios otro demonio. Eso es lo que el Señor le responde. ¿Qué lógica tiene que yo hubiera expulsado a este demonio
con toda la declaración que hizo y él mismo fuera un demonio. No tiene sentido. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Para reflexionar sobre el tema, es curioso de verdad que el demonio efectivamente dice algo que corresponde con la realidad y que es verdadero. Sin embargo, su testimonio no es de recibo, porque el Señor dice, cállate, sal de él. Aquí vemos cómo los milagros, y aquí viene un punto de anotar, los milagros en los relatos de los evangelios están unidos a ser la evidencia visible del reino de Dios. No son milagros por hacer milagros, son señales. De hecho, el Evangelio de Juan usa la expresión semion, signos, en el sentido de que hoy de donde viene nuestra palabra significado. Son señales, como las señales orientadoras, como nosotros decimos hoy, señales de tránsito. ¿De qué son señales los milagros? Señales del reino, señales del rey. Ahora, un rey que estaba destruyendo la rebelión que Satanás había levantado. La realidad es que Jesús es el enviado del Padre y que Dios Espíritu le acompañaba en su accionar en la tierra. Es el Espíritu quien lo llevó a la primera batalla en el desierto. De tal manera que la expresión de blasfemia de los escribas, por el contexto, nosotros podemos entender lo grave del asunto. Ellos están diciendo que los milagros de Jesús vienen de una fuente demoníaca. Negar la realidad de que el rey es Jesús y que dichos milagros son la expresión del poder del rey. Ahora, también eso sucede hoy. Muchas personas no entienden el sentido de los milagros y por eso nosotros vemos que se hace una milagrería o algo así, una idea supersticiosa, una idea de lo sobrenatural y de nuevo, donde hay una religiosidad que no distingue la identidad, porque ese es el tema. El demonio distingue la identidad de quien está haciendo la señal, pero los religiosos no. Y sucede hoy lo mismo. Hay una gran cantidad de manifestaciones sobrenaturales que son atribuidas a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Y eso es muy delicado. Siguen existiendo estos escribas que no disciernen la obra de Satanás, la real obra de Satanás, que es el engaño, y vemos aquí que hay que tener mucho cuidado, porque miren lo complejo de la situación. La afirmación del demonio puede llegar incluso a ser correcta, pero eso no quiere decir que el resto de las afirmaciones de Satanás lo sean. Recuerdo que una vez hablando este tema de la guerra espiritual con un hermano, me dice, pero es que hay que preguntar los nombres a los demonios para poder atarlos y todo lo demás. Porque Jesús en una ocasión le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Yo le dije, bueno, en primer lugar, tú no tienes la misma autoridad que tiene Jesús para que ese ser inmundo te obedezca. Porque Él es el rey de su reino y todo, absolutamente todo está sujeto a su autoridad. Así que evidentemente que al demonio no le quedaba sino obedecer la orden de su majestad divina. Pero tú no tienes ese poder. Segundo, va contrario a la naturaleza del diablo decir la verdad. ¿Cómo sabes tú que el demonio te va a decir la verdad? Si él es mentiroso y padre de mentiras, ¿y crees que a ti, pobre mortal, te va a decir la realidad de las cosas? No, eso no va a pasar contigo. Vas a ser engañado. Y tercero,
¿Para qué te sirve saber el nombre? ¿Para qué quieres averiguar eso? O sea, ¿cuál es la utilidad? Es un conocimiento inútil. ¿Para qué quieres conocer más al diablo? A ver, explícame ¿para qué te sirve esa información? No, que para poder manipular los espíritus. Dice, eso no es evangelio. Eso es otro ocultismo. Es propio de la idea del ocultismo que conocer los nombres de los seres sobrenaturales te da poder sobre ellos. O sea, tú quieres convertirte en quien manipula espíritus inmundos. No parece muy coherente con el evangelio que tengas una pretensión de esa naturaleza. No tiene sentido. El Señor, ¿a qué te mandó? A predicar el evangelio. Y cuando esos seres aparecen, no aparecen en contraposición a ti, aparecen en contraposición al evangelio, al rey. Si tú proclamas al rey, ellos huirán, porque eso es lo que la Escritura dice. Y así habrá liberación, habrá libertad. Ahora, note otra cosa importante, y es que el lugar del relato no es indiferente. Era un demonio bastante religioso, iba puntual a la sinagoga, ¿cierto? Uno se pregunta, bueno, como que no concuerda algo muy extraño, ¿verdad? Ese demonio iba todos los domingos al primer culto de la mañana, entraba, salía, un demonio con unos gustos peculiares. Pero el mensaje de Marcos es muy claro. ¿Quién estaba dentro de la sinagoga? El demonio. ¿Quién estaba fuera de la sinagoga? Jesús. Cuando Jesús entró a ese lugar, ¿quién fue el que salió? El demonio. Algo muy visible. Lo que dice que antes quién estaba presente y quién estaba ausente en ese lugar de adoración. Presente un endemoniado, con toda la impureza que implica. Todo aquello que entra en contacto con un ser impuro, de acuerdo a la misma norma de la pureza, queda ¿qué? Impuro también. Así que la presencia del ser inmundo hace inmundo ese lugar. Pero el Señor entra. Y nada más con entrar se da el choque del reino. Y el mismo demonio dice, yo sé quién eres. Pero el hecho es que ese testimonio no es aceptado por el Señor. Pero hay una realidad ahí, es el rey. La blasfemia en el contexto es atribuir el poder de Jesús a la acción ¿de quién? De Satanás. Miren hasta dónde llegó. Es desnaturalizar por completo la identidad del Hijo de Dios. Desnaturalizar su obra, o sea, sus milagros como expresión del reino. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta para interpretar el tema del pecado imperdonable, que es un tema que ha traído una gran cantidad de lucubraciones en el cristianismo, pero lo cierto es que el texto está anclado en algo. Está anclado en la identidad de Jesús que ellos están distorsionando, en el sentido de los milagros que ellos están distorsionando, en el reino que ellos están distorsionando y en la misma persona de Jesús. Además de eso, tiene un contexto muy concreto porque a los que les lanza a los que lanzan la afirmación se les lanza la condena. Todo aquel que diga que esto que está sucediendo, la llegada del reino, la llegada del rey, los milagros, son obra del diablo, está cometiendo un pecado de una naturaleza imperdonable. Muchas cosas se podrían decir, pero no vamos a desarrollar todo ese tema porque nada más el tema del pecado imperdonable daría para, mejor dicho, para mucho. Pero ya entendemos el contexto donde se da y cuál es el pecado que se está, en qué consistía la blasfemia que se está dando. El rey ha venido a destruir la rebelión del diablo, comenzando por atar ese poder del diablo. El versículo 27 del capítulo 3 que leímos dice,
Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear sus bienes. Recuerden lo que estaba pasando, los milagros y todo eso. ¿Qué significan esos milagros? Hay dos explicaciones. La que hacen los escribas. Esos milagros son un engaño de Satanás. Satanás está usando su poder engañador para que las personas escuchen el mensaje de Jesús y crean. Miren cómo ellos están interpretando eso. Ellos están viendo los signos. Lo que están tratando es de interpretarlos y decirle a la gente, a pesar de que están viendo el milagro, no le crean a lo que dice, porque lo que él hace viene del poder del diablo. Miren lo complejo que es el asunto. Ahora el Señor va a aclarar qué es lo que de verdad está sucediendo. Dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte si no es más fuerte que él. Así que sí, hasta ahora Satanás tenía un fuerte edificado ahí. Se usan dos imágenes, una casa y un reino, ¿cierto? Ambas imágenes de poder, o sea, de ejercicio de una fuerza. Hay que distinguir también el tema del poder bruto y la autoridad, porque el poder es simplemente el ejercicio de la violencia. ¿Podría Satanás ejercer la violencia sobre aquellas personas a las que tenía sujetas? Sí, de hecho lo hace, les esclaviza, les destruye. Pero el Señor no solamente viene con el poder, sino que es un poder santo. Es un poder que se ejerce de una manera distinta a cualquier violencia que se ejerza por parte de Satanás. Entre otras porque es un poder legítimo, porque Él es el rey y Satanás es un usurpador. Pero lo que dice el Señor con la parábola del fuerte es, la lógica sí indica, contraria al absurdo que ellos habían planteado, al absurdo de Satanás echa a Satanás, entonces él mismo destruye su reino. Él dice, no, lo que pasa no es eso. Lo que pasa es que el verdadero reino ha irrumpido en la rebelión. Uno más fuerte, el verdadero poderoso del que habló Juan, uno más poderoso que yo, él ha venido a traer el verdadero poder, autoridad, reino. Dice, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. ¿Atar a quién? A Satanás. Porque lo que se está explicando es qué está pasando con los exorcismos que se venían realizando, incluyendo el exorcismo de la sinagoga, además de los milagros que antes había relatado, como el de la suegra de Pedro. Entonces él dice, Satanás siendo representado como un hombre fuerte, que tiene un reino o una casa, es decir, que es un rey o un padre, no es que él mismo esté destruyendo su reino, es que su reino está siendo destruido por aquel que tiene esa misión. Curiosamente es lo que el demonio preguntó, ¿para qué has venido? Y aquí está la respuesta, para atar al hombre fuerte. Esa es la respuesta correcta. Todavía no para la destrucción definitiva que vendrá posteriormente y será en la segunda venida. Ahora, explicamos que la realidad que está aconteciendo es descrita por Marcos como la cercanía del reino. El reino de los cielos se ha acercado, no se ha establecido todavía, porque la irrupción del reino completamente será en la segunda venida. Pero en un sentido, Jesús fue entronizado en su bautismo. Dios dice, este es mi rey, aquí lo he ungido. Él derrotará a todos sus enemigos y los pondrá por estrado de sus pies. Jesús es el más fuerte y aquí entendemos sus acciones
sus milagros y sus palabras. Autoridad de palabra, su evangelio, pero también autoridad de poder, de facto, de actuar y destruir al enemigo. Eso es lo que los milagros demuestran. Ahora, los milagros entonces son la señal visible de la identidad de Jesús. Pregunto, ¿es necesario hoy aclarar esa identidad de Jesús? Como para que se necesiten más milagros para demostrar quién era. No lo hay. No hay necesidad de aclarar la identidad del Hijo de Dios. Está plenamente establecida. De hecho, debería ser suficiente con la declaración del Padre: este es mi Hijo. Ahora, eso nos da también un sentido para leer los eventos sobrenaturales que pueden acontecer en el tiempo presente. Muchas personas ven una gran cantidad de cosas sobrenaturales y es curioso, del escepticismo de los escribas hemos pasado a una ingenuidad que raya casi en la estupidez. Si es sobrenatural, viene de Dios, parecería ser como el axioma que la gente tiene. Ah, mira, ya hay una cosa extrañísima que pasó en una iglesia, eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo sobrenatural viene de Dios. No, no todo lo sobrenatural viene de Dios. De hecho, el mismo Mateo hace la advertencia que algunos falsos profetas harán señales y signos y engañarán a muchos. ¿Por qué? Ahora, a mí me sorprende que Mateo no dice que los signos sean falsos. Ahí no dice. De hecho, también tenemos un antecedente en la liberación del pueblo de Israel con los brujos, ¿se acuerdan? Hacen señales similares a las que hace Moisés. La serpiente, ellos también tiraron la vara, la serpiente, todo eso. Hasta que llegó un límite. Ya, esto es dedo de Dios, dicen ellos. Hasta aquí llegamos. Pero la falsificación es posible. Porque Satanás es ¿qué? Engañador. Y aquí viene el tema. La llegada del reino muestra el sentido de eso. Ahora, la expresión atar o desatar. Recordemos que hay ya establecido un significado de esta palabra. Mateo 18, del 17 al 18 dice: y si rehúsa escucharlos, dirá a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo a ustedes que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuál es el sentido de la expresión atar y desatar? Note algo, aquí está en el contexto, obviamente, no de expulsar demonios ni de nada de eso. Está en el contexto de la disciplina de la iglesia, texto que muchas personas utilizan simplemente por similitud de palabras. Esa es una falacia de aquí está la palabra, luego significan lo mismo. No significan lo mismo porque estén simplemente presentes en dos escenarios. Al contrario, el contexto determina el significado de la palabra, y el significado de la palabra viene a ser el ejercicio de la autoridad que ha sido delegada a la iglesia, quien puede emitir un juicio, y ese juicio es vinculante, es decir, ese juicio produce efectos similares a los de una sentencia judicial. Si la iglesia te declara inocente, entonces eso produce efectos de que no hay ninguna sanción. Pero si la iglesia te declara culpable, entonces vendrá la disciplina correspondiente a la falta. Luego, atar y desatar viene a significar ¿qué cosa? La autoridad delegada para decidir o para ejercer la disciplina o el poder. Ese poder que la iglesia tiene es un poder legítimo en la medida en que le ha sido entregado ¿por quién? Por Dios. Jesús le da autoridad a su iglesia. Pregunto,
¿Lo que hace Satanás tiene alguna legitimidad? No, porque es una rebelión. Está usurpando algo y ahora veremos cuál es el método que utiliza para usurpar eso, el engaño. De tal manera que lo primero es que contextualmente la palabra en Mateo 18 no está hablando de expulsar demonios ni de nada que se parezca, que muchas veces se utiliza, tal demonio y esto y lo otro. Eso no tiene nada que ver ahí. Pero la expresión sí tiene que ver con ese hasta ahora poder de facto que ha ejercido está siendo anulado. ¿Por quién? Por Jesús y por el reino. En este contexto nosotros entendemos que en la primera venida de Cristo tiene una dimensión escatológica muy, muy fuerte. Esto es lo que después vamos a entender en Apocalipsis, capítulo 20, el famoso texto de Apocalipsis donde aparece la expresión de nuevo, atar. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Ángel enviado ¿por quién? Por Dios. Es un ángel que descendía del cielo, expresión de reino de Dios, voz que venía del cielo, voz que venía de Dios. Y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, recuerde Génesis, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí vemos el sentido. Lo arrojó al abismo y lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Entonces, ¿la atadura a qué se refiere? Al engaño. Es decir, es un impedimento ¿para qué? Para que siga engañando a quienes, a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿cuándo se da en la historia ese evento? Es el mismo evento que declara Jesús. Eso es lo que, ¿dónde sucedió esto? Cuando llegó el hombre que es más fuerte que el hombre fuerte, entró a su casa y entró a su reino y se posesionó de eso. El evento aparece ahí, porque ya Juan lo está relatando como un hecho que ya aconteció. Ahora, más adelante nosotros vemos a qué se está refiriendo. No quiere decir que ya el diablo no tiene ningún poder o ninguna actuación en el tiempo presente. La atadura en el contexto tiene que ver con el engaño. Y ese engaño es contrario ¿a qué? A la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del Evangelio. En concreto, ¿a cuál verdad? A la verdad de la declaración de la identidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo, Él es el Redentor. Lo que Satanás siempre ha intentado hacer para conservar su esclavitud sobre las almas de las personas es que permanezcan en el error, en el engaño. Y a Satanás le es indiferente que la persona permanezca esclavizado a las cosas materiales de este mundo, a las posesiones materiales, a la lujuria, al poder, a la fama, a lo que sea, a cualquier cosa o incluso a alguna creencia religiosa, porque al final el resultado es igual de devastador, una muerte eterna, tanto para el materialista como para el brujo. El final será el mismo. Así que el medio por el cual Satanás engaña a otra persona es indiferente. Da igual que sea un fariseo religioso a que sea un estoico o un filósofo ateo. Da igual. La consecuencia es la misma.
Y dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, al fin de reunirlas para la batalla. Ahora, ¿cuál es la señal de esa situación? Apocalipsis 24 nos muestra cuál es el tema en concreto del problema. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió la autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Este es el centro. Lastimosamente, sobre el tema de Apocalipsis se han construido lo que yo llamo una inmensa cantidad de mitología evangélica. Esa mitología evangélica, que debería tener premios de ciencia ficción, porque sí, en eso nadie les gana, ha oscurecido tanto lo central del evangelio que ha hecho perder lo importante. Toda la batalla aquí, no es la de los helicópteros y todo lo que dicen, toda la batalla aquí se centra en el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Eso es lo que Satanás quiere destruir. Eso es lo que Satanás ataca. Eso es lo que quiere tergiversar. ¿Para qué? Para que por medio del engaño las personas se aparten de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se acuerdan, Corintios? Temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad ¿a quién? A Cristo. Y de esa manera adoren otras cosas antes que al Creador. Dice, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, la persecución que se originó después de la venida del Señor sobre sus discípulos y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia y a su imagen. Ahora, este es el centro del problema. La marca y todo lo demás está asociado en este texto ¿a qué cosa? A una falsa adoración y a algo contrario al testimonio de Jesús y a algo contrario a la palabra de Dios. Ese es el centro de todo. Por supuesto, no vamos a desarrollar todo el tema del Apocalipsis, pero lo que sí queremos dejar sentado es que el Evangelio es el centro del tema. El testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Si la iglesia se mantiene fiel al testimonio de Jesús y a la palabra de Dios, hay algo que debe esperar, y es la ira de Satanás y en consecuencia la persecución contra esa verdad, la hostilidad. A Satanás le da igual cualquier lugar donde se hable de milagros, pero en los cuales el testimonio de Jesús no sea claro y la identidad de Jesús siga siendo confundida. Cualquier lugar donde se diga que Jesús es medio un ángel, medio un arcángel, medio un espíritu todo fantasmagórico, donde se diga cualquier cosa de esas contrarias al testimonio de lo que el Padre ha dicho, Satanás estará feliz porque ha logrado engañar a los incautos. De todo esto, ¿qué debemos aprender? Cobra la mayor importancia para la iglesia, ¿qué cosa? La proclamación del Evangelio. La identidad. Y con la identidad el discipulado, que es el eje de Marcos. ¿Quién es el discípulo? El que conoce quién es Jesús. Aquí viene entonces, en nuestra cultura, donde las personas ya no tienen un referente de lo que es la verdad. ¿Qué sucede cuando alguien dice Jesús es la verdad? Las personas de hoy no logran captar las implicaciones de una afirmación de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque a la afirmación Jesús es la verdad, ellos no entienden la palabra es como algo que corresponde con la realidad, sino como algo que es simplemente algo que alguien cree
Ah, sí, está bien que tú creas que eso es verdad, pero yo puedo creer otra cosa y no pasa nada. Porque todo es relativo y todo depende de quién lo mire. Es válido que tú creas en Jesús. Yo puedo creer en Mahoma, en Buda, en qué sé yo, en Hare Krishna, en cualquier cosa que al final todos llegaremos al mismo lugar, etcétera, etcétera. De tal manera que incluso esa persona puede decir, sí, hay signos milagrosos allá, pero aquí también hay signos milagrosos. Entonces, si los signos milagrosos son las señales de algo sobrenatural, allá hay algo sobrenatural, aquí también hay algo sobrenatural, luego entonces, da igual donde estés, porque en todos los lugares está Dios, porque en ambos hay cosas sobrenaturales. Y vemos cómo lo sobrenatural no es lo distintivo, porque los signos acompañaban a un mensaje, al mensaje del Evangelio. Y lo que se debe reconocer es el mensaje del Evangelio, dado que nuestra cultura hoy piensa que toda verdad es relativa y que nosotros podemos escoger sin consecuencias, porque esa es la dificultad del tema. Las personas creen que pueden escoger y que esa escogencia no va a tener consecuencias, pero la escogencia aquí sí tiene consecuencias. Y creer la mentira del diablo tiene una consecuencia eterna. Si las personas no logran entender cuál es la naturaleza del reino de los cielos y entender su situación presente frente al rey, habrá consecuencias. De ahí que la iglesia deba esforzarse por combatir ese relativismo cultural, porque es el primer obstáculo para que la persona entienda la implicación de la proclamación del Evangelio. El Evangelio no pretende ser una alternativa más entre muchas alternativas. Y las personas deben entender lo que implica el llamado al reino. Ahora, nosotros debemos entender como iglesia que Satanás ha oscurecido, ha engañado las culturas del mundo. Ha oscurecido en primer lugar la existencia de esta verdad objetiva. Ha oscurecido la realidad. Ha oscurecido también lo sobrenatural. De tal manera que incluso algunas personas en su materialismo niegan la misma existencia de Satanás. Pero el desconocimiento de la realidad de Satanás no anula la verdad de que sus conciencias, sus almas están cautivas, están esclavizadas por el diablo. El Evangelio libera. De ahí la necesidad de proclamar la verdad. Y esa proclamación entonces es el eje de la iglesia. El testimonio de Jesús, la palabra de Dios y la adoración en espíritu y en verdad como Dios la ha mandado. Nuestra sociedad ha sido engañada, ha sido oscurecida por falsa espiritualidad, muy semejante a esa espiritualidad farisea, a esa espiritualidad de los escribas, que se atreven a decir que el verdadero evangelio es una obra del diablo. Y nosotros vemos cómo las personas siguen usando esos criterios que son en esencia el engaño de Satanás para discernir la verdad. Es que allá en esa iglesia no hay todo el éxtasis, no hay toda la experiencia, nadie se cae, nadie se tumba, nadie echa espuma por la boca, nadie tiene visiones, revelaciones, sueños. Luego, ahí no hay evangelio. Pero lo que falta precisamente en esos lugares es la respuesta correcta a la pregunta del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? Cuando uno le pregunta a esas personas, ok, bueno, apartemos un momentico lo espectacular del milagro, que entre otras cosas es una clara señal de cómo Satanás actúa, ¿se acuerdan? Tírate desde allá arriba y cuando todo el mundo vea que no te pasa nada, lo espectacular anulará la pregunta por quién eres. Y todo el mundo te seguirá porque lo sobrenatural tiene ese efecto sobre los sentidos del hombre. Pero cuando uno cuestiona, ok, ¿quién es Jesús?
se asombrará de la cantidad de locuras que responden. Porque no hay el evangelio, no hay la claridad. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Ah, no, que Jesús es el Hijo de Dios. Ya. ¿Quién es Jesús? Oh, y ahí uno encuentra la descripción desde el guerrillero político, el Jesús que reencarnó, el Jesús que fue a aprender a la India, el Jesús que es el discípulo de Mahoma, el Jesús que es budista, el Jesús que usted menos se imagine, menos el que es descrito en la Biblia. No hay al Jesús de la Escritura, no está por ahí. Es un místico que vino de Oriente, es un ser angelical, es un milagrero, es un mesías político, es un brujo, es alguien que usan como amuleto. La sangre de Cristo tiene poder. Y me dice, ¿qué quieres decir tú con eso? No, que Dios te... Y una cantidad de cosas. ¿Y sabes lo que la Escritura dice sobre eso? Tiene el poder redentor. Si tú te refieres a la obra del madero, donde tus pecados han sido perdonados y tu vida ha sido cambiada, tiene el poder, sí. Pero si te refieres a eso como la mata de sábila que colocas detrás de la puerta, eso no es el evangelio. Eso no es como igual a persinarse y salir con el amuleto del día. No es eso el evangelio. Y vemos aquí cómo, curiosamente, en todo esto está presente una gran cantidad de blasfemias modernas contra la persona de Cristo. Decimos una gran cantidad de cosas sobre Cristo que no son el evangelio. Eso es serio. No voy a decir que eso es el pecado imperdonable porque no lo sé, pero es serio. Cuando uno hace afirmaciones sobre Jesús que no corresponden a Él, eso es serio. La espiritualidad de estos escribas deja mucho que pensar, pero la espiritualidad del pensamiento actual que no distingue la verdad del error, no sabe uno qué es lo peor. Si todas aquellas personas que atribuyen esas experiencias espirituales que rayan en el ocultismo y luego dicen que esa es la obra de Dios. Acá quizás es lo contrario. Los escribas decían que eso era la obra del diablo. Acá a la obra del diablo le llaman la obra de Dios y eso es delicado. Para el creyente, la realidad de la persona de Jesús, esa pregunta debe estar clara en nuestra mente y debe moldear nuestro pensamiento. Él es mi rey. Esa pregunta también moldea nuestras emociones. Es un rey al que yo debo amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y esa respuesta va a moldear también mis decisiones. A este rey debo sujetar todas mis acciones. Debo amarlo con todas mis fuerzas y actuar como Él me lo pide. Si no eres creyente, sin duda que muchas de las ideas que tienes de Jesús puede que entren en alguna de estas categorías que hemos mencionado. Algunos lo asocian con todo culto místico o sus enseñanzas simplemente con una reforma moral. Eso no es el evangelio. Hoy, cultos antiguos como masonería, como rosacrucismo, como el antiguo gnosticismo antiguo y moderno, todos reclaman un Jesús que no es el descrito en el evangelio. Ese es el engaño de Satanás. Y solo el evangelio que declara con claridad la identidad de Jesús y que expone el sentido de su reino es el que puede sacarte de esa esclavitud. Así que si tú no eres creyente, el llamado es el mismo que hace el evangelio de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, porque hay un solo evangelio y un solo camino a la salvación y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.